Ya, ninguna pregunta, ninguna consulta, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ver ahora el tema de química, ¿ya? Chicos, pregunta, ¿ya? Pregunta. ¿Qué es materia? Carlita, ayúdame. ¿Qué cosa es materia? Empecemos contigo. Todo aquello que posee masa y volumen, profe. Perfecto, todo aquello que posee masa y volumen. O sea, en pequeñas palabras, materia es todo aquello que posee masa y volumen. Muy importante, chicos, ¿ya? Muy importante. Cuando nosotros hablamos de materia y decimos que todo es aquello que todo tiene masa y volumen, el concepto de materia ha evolucionado, ¿ya? Y evolucionado digo porque cuando enseñaba hace muchísimos años en Academia Preuniversitaria, estaba muy definido que materia era todo aquello que tiene masa y volumen. Ahora ya se acepta el hecho de que nosotros consideramos materia todo aquello que nos rodea y es capaz de hacer que impacte a nuestros sentidos de una u otra manera. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que hablamos de materia en su forma condensada y materia en su forma dispersa. Y cuando hablamos de materia en su forma condensada, ya por así decirlo, es aquello que tiene masa y volumen. Es lo que cumple con el esquema clásico de materia. En cambio, cuando nosotros hablamos de la materia en su forma dispersa, hablamos específicamente de energía. Hoy día nosotros no nos vamos a meter con la energía, nos vamos a meter únicamente con materia en el esquema de ser todo aquello que tiene dos condiciones. Uno, tiene masa y dos, ocupa un lugar en el espacio. Y a ese lugar que ocupa en el espacio se le llama volumen. Y a esa propiedad por la cual la materia ocupa un lugar en el espacio se le llama extensión. Entonces, una de las formas que te puede venir es decir, materia es todo aquello que tiene masa y extensión, ¿verdadero o falso, chicos? Materia es todo aquello que tiene masa y extensión, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué razón? Porque cuando te hablan a ti de extensión, te están diciendo de que ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene volumen, ¿de acuerdo? Entonces, sobre ese concepto nosotros nos vamos a embarcar enmarcar en materia, pero tener en cuenta que nosotros, si esa materia se convierte en energía, hablaríamos de materia en su forma dispersa, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a tratar, eso posiblemente lo verás en algún curso de física, pero por lo menos en química no lo vamos a tratar, ¿ya? Ahora, vamos a tratar la energía, pero en otras formas de cómo lo puedes visualizar. Entonces, importante, cuando nosotros hablamos de materia, es todo aquello que tiene masa y extensión, o sea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y muy importante, la materia no es continua. ¿Qué significa que la materia no es continua? Que yo la puedo dividir. Posiblemente es una de las propiedades más importantes que tiene la materia, de que yo la puedo dividir, de que yo la puedo llevar de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, hasta llegar a un punto en el cual ya no puedo dividir más, sin embargo, ese punto mantiene la identidad química de la materia. Chicos, ¿cómo se llamaría a ese punto que tiene la identidad química o que guarda la identidad química de la materia? ¿Cómo le darías nombre a eso? ¿O qué nombre le darías? Ayúdame. Necesito que me hables. Divides la materia, tiqui, 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 la vas dividiendo. Y llegas a un momento en que ya no puedes dividirla más, pero eso que ya no puedes dividir más conserva las características. Átomos de átomos. Claro, a eso se le llama átomo, ¿correcto? O sea, aquella porción de la materia que todavía guarda las características de la materia recibe el nombre de átomo. Profesor, ¿y yo puedo dividir aún más a la materia? Yes, you can. Tú puedes dividir mucho más a la materia todavía. La puedes dividir en protones, neutrones, electrones, la puedes dividir en todas las partículas que te puedas imaginar que se encuentran dentro del átomo. Sin embargo, si yo quiero la mínima unidad que conserva las propiedades de la materia, es el átomo. ¿Qué significa átomo? La palabra átomo significa sin división, pero se mantiene por razones históricas, ¿ya? Porque el átomo sí se puede dividir
y lo veremos en una próxima clase. Pero por ahora nosotros consideraremos, por razones y por mantener la historia, de que la palabra átomo significa sin división, ¿de acuerdo? Ahora, yo no puedo estudiar la materia como un todo, por eso tengo la necesidad de dividir a la materia, de llevarla de una porción muy grande a una porción más pequeña. Entonces, estamos viendo, primero, que materia, conceptualizándola, será todo aquello que tiene masa y extensión, o sea, volumen. La materia no es continua, tú la puedes dividir, goza de la propiedad de la divisibilidad, y la puedes llevar hasta un punto mínimo que conserva las características de la materia que recibe el nombre de átomo. Pero entre lo que tú llamas materia y el átomo, tú puedes ir dividiendo a la materia. La materia la puedes dividir por medios físicos o por métodos físicos en cuerpos. ¿Qué es un cuerpo? Una porción homogénea de la materia, ¿de acuerdo? Que va a ser objeto de nuestro estudio. Por ejemplo, a mí se me ocurre, o tengo, por ejemplo, al mar, ¿no? El mar me puede representar el todo, me puede representar la materia, pero si yo tomo un vaso con agua, el agua, esa porción de todo eso enorme, grandototote, ¿ya? Eso me va a representar a un cuerpo, que es la porción de la materia que es objeto de nuestro estudio. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, sí puedo seguir dividiendo. Y, por ejemplo, puedo tener gotas de agua. Esas gotas de agua me representan a las partículas. Luego puedo seguir dividiendo y esas gotas de agua yo las llevo al nivel de moléculas, ¿no? Y si las moléculas yo las sigo dividiendo, las puedo llevar al nivel de átomos. Por ejemplo, esta sería la molécula de agua y estos son los átomos constituyentes, que son el hidrógeno y el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en como tú puedes ir dividiendo a la materia. Igual, si tú tienes un cerro, tú puedes meterle dinamita al cerro y todas esas rocas que salen de ahí te representan a un cuerpo. Puedo pulverizarlo aún más, vas a tener partículas. Y de esas partículas que tú pulverizas, por ejemplo, puedes obtener algo que te interesa, de repente algún mineral o de repente algún óxido en particular, y luego de ese óxido en particular o de ese mineral en particular vas obteniendo sus sustituyentes, ¿correcto? O los átomos que lo conforman, constituyentes. Entonces, así puedo ir yo dividiendo a la materia, desde algo muy grande hasta algo muy pequeño, pero eso último pequeño conserva las características de la materia. ¿El átomo se puede dividir aún más, sí o no? Sí. Sí, se puede dividir. Se puede. Puedes dividirlo, por ejemplo, en sus partículas subatómicas fundamentales, protones, neutrones, electrones y todas las partículas que se puedan encontrar dentro del átomo, ¿no? Los neutrinos, puedes encontrar los quarks o puedes encontrar muchas otras partículas que están dentro del átomo, ¿sí? Si tienen preguntas, por favor, con toda libertad la hacen, ¿ya? Ahora, eso es cómo conceptualizamos a la materia. Ahora, esto es un punto muy importante que incluso ustedes que se encuentran ya en la segunda parte de curso, o sea, en el grupo 2, ustedes van más con el enfoque al sistema preuniversitario, ¿ya? O al examen de admisión. Y esto, chicos, es comidita, esto es comidita para cualquier examen de admisión. Uni, San Marcos, Callao, te va a servir muchísimo. Si tú estás pensando en una carrera de ingeniería, una carrera de medicina, ¿no? Te va a servir conocer esto al revés y al derecho. ¿Cómo clasifico yo a la materia? La clasifico en dos grandes grupos. ¿Es materia heterogénea o materia homogénea? Si es materia homogénea, es uniforme, ¿ya? Cuando hablamos de manera uniforme, como su nombre lo dice, es uniforme, es similar en toda su extensión. Y materia heterogénea es porque no es similar en toda su extensión. Ejemplo, si yo tengo aquí agua con aceite y tengo agua con sal, ¿cuál de los dos sería heterogéneo? ¿Cuál de los dos es heterogéneo? ¿El agua con aceite o el agua con sal? El agua con aceite. Igual, El agua con sal. What? ¿Cuál sería material heterogéneo? Material heterogéneo sería El agua con agua aceite. con aceite. el agua con aceite, claro. ¿Por qué es heterogéneo? Es heterogéneo porque su nombre lo dice, no es uniforme. Es heterogéneo el agua con aceite porque yo puedo distinguir quién es el agua y quién es el aceite. En el caso del agua con sal, yo no podría distinguir quién es el agua
y quién es la sal. Haz la prueba en casa, ¿no? Coge un vasito con agua, dale vuelta y vas a ver que la sal se disuelve en el agua. Es un material homogéneo. Entonces, homogéneo, uniforme. Heterogéneo, no uniforme. O, si quieres verlo de otro modo, puedo visualizar cuáles son los componentes. Todo material heterogéneo es una mezcla heterogénea, ¿ya? A la mala. Y eso, por ejemplo, un ejemplo podría ser el agua con aceite, o de repente el agua con arena, ¿no? O el barro, por así decirlo, esos son materiales heterogéneos. Incluso una ensalada de fruta podría ser material heterogéneo. O sea, todo aquello en donde yo puedo distinguir cuáles son los componentes son materiales heterogéneos. El agua con aceite, el agua con arena, por ejemplo, o una ensalada de fruta, viene a ser material heterogéneo. Pero un material homogéneo, ¿ya? Se puede dividir en dos grandes grupos también, ¿ya? O es una mezcla homogénea o es una sustancia. Entonces vayámonos aquí, ¿no? Una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Si es homogénea, es uniforme en toda su extensión, pero como su nombre lo dice, chicos, ¿ya? Es una mezcla. No memorices cosas, razona, ¿ya? Cuando a mí me llaman mezcla, es porque, como su nombre lo dice, estoy mezclando algo, estoy uniendo porciones de dos algo, de tres algo, de cuatro algo, estoy uniéndolo, por eso es una mezcla, ¿correcto? Si en la mezcla yo puedo diferenciar los componentes, la mezcla es heterogénea, pero si yo no puedo diferenciarlos, como por ejemplo en el agua con sal, en el agua con azúcar, o en el aire, que es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, ahí nosotros hablamos de una mezcla homogénea, uniforme, ¿de acuerdo? Cuando tú no puedes distinguir a los componentes, mezcla homogénea. Cuando tú puedes distinguir a los componentes, mezcla heterogénea. Ya sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, cada componente mantiene su identidad química. Ejemplo, si yo quiero separar al agua de la sal, ¿qué es lo que hago para separar al agua de la sal, chicos? ¿Qué hago para separar el agua de la sal? Desalinizarlo. Con- ¿Qué haces? Evaporar el agua. Evaporas el agua. Claro, una posibilidad es evaporar el agua, ¿no? Calientas el sistema del agua salada, se va el vapor y te queda la sal, ¿correcto? Entonces ahí estamos realizando una separación de los componentes de esta mezcla. Si yo quiero separar una mezcla heterogénea, por ejemplo, agua con arena, lo que yo podría hacer es pasarlo a través de un filtro. Me consigo una botella, ¿ya? Le rompo la base, ¿no? Le corto la base, la lleno de algodón por abajo, ¿ya? Por el pico, y empiezo a agregar agua con arena, ¿ya? Entonces la arena se va a quedar atrapada en el algodón y el agua va a salir transparente a través del pico de la botella. ¿Por qué razón? Porque tú has generado el proceso de filtración. Entonces, ya sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, primero, cada quien mantiene su identidad, no deja de ser lo que era originalmente y se pueden separar por métodos físicos. ¿Cómo separaba a una mezcla de agua con sal? Evapora. Por Evaporando el agua filtración. Muy bien. ¿Y cómo separo yo una mezcla de agua con arena? a través de un filtro. A Filtración. través de un filtro, la filtración, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las sustancias, ya vimos lo que son mezclas, ¿cierto? Ya quedó claro lo que son mezclas. Ahora vámonos a la sustancia, chicos, ¿ya? Vamos a la sustancia. Una sustancia puede también dividirse en dos grandes grupos, sustancia simple o sustancia compuesta, ¿ya? Sustancia es sinónimo de pureza. Profe, pero a mí mi mamá me dijo que me ha preparado una sopa de gallina bien sustanciosa. Ya, ese es un término que se utiliza literalmente, pero, o sea, no es un término científico, ¿ya? En química tú hablas de términos científicos y es muy importante que en química se digan las cosas como deban ser, ¿ya? Porque si no se distorsionan los conceptos. Cuando tú hablas de una sustancia, es un cuerpo químicamente puro, métetelo en la cabeza. Mezcla, como su nombre lo dice, se unen dos o más cuerpos y cada uno mantiene su identidad.
En cambio, en una sustancia, tú hablas de una sustancia químicamente pura. Mucho cuidado, porque a veces dicen, oye, el agua es la mezcla de hidrógeno y oxígeno. No, incorrecto. El agua no es la mezcla de hidrógeno y oxígeno. El agua es un componente químicamente puro que resulta de la combinación, ese es el término correcto, que resulta de la combinación química del hidrógeno con el oxígeno. El agua no puede ser una mezcla de hidrógeno y oxígeno porque si no estarías diciendo que el hidrógeno y el oxígeno se pueden separar, que cada uno mantiene su identidad y no es correcto. En el agua no pasa eso, el agua es una única unidad y ahorita lo vamos a entender todavía mucho mejor, ¿ya? Cuando tú hablas de una mezcla, es unión de dos o más sustancias químicamente puras. Pero cuando hablas de una sustancia, la sustancia de por sí ya es algo químicamente puro, ¿correcto? Y una sustancia se puede separar en dos grandes grupos. O es una sustancia simple o es una sustancia compuesta. Si es una sustancia compuesta, tiene dos o más elementos químicos en su composición. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es la fórmula química del agua? H2O. H2O. La fórmula química del dióxido de carbono, CO2. CO2. ¿correcto? ¿Qué elementos conforman al agua? El hidrógeno y el oxígeno. Oxígeno. Perfecto, Adrián. ¿Y qué elementos conforman al dióxido de carbono? El carbono y el oxígeno. El carbono y el oxígeno. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que, por ejemplo, el carbono, el oxígeno o el hidrógeno tú lo encuentras en la tabla periódica. Papá lindo, el agua, ¿tú lo encuentras en la tabla periódica? ¿Sí o no? No. Sí, sí, sí. No, el agua no está en la tabla periódica. El dióxido de Oh, carbono. disculpe, había escuchado mal. ¿El dióxido de carbono está en la tabla periódica? No, No, tampoco. Tú en la tabla periódica encuentras elementos químicos, sustancias simples. En cambio, si tú hablas de una sustancia compuesta, es porque ha habido la unión de dos o más sustancias simples. Ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno se combinaron, me dio agua. El carbono con el oxígeno se combinaron, me dio dióxido de carbono. Una sustancia simple es un elemento químico. Una sustancia compuesta es un compuesto químico. La sustancia simple ya no se puede dividir en algo más simple. La sustancia compuesta sí se puede dividir en algo más simple por métodos químicos, ¿ya? Por ejemplo, por electrólisis, o sea, le meto electricidad al agua y puedo separarlo en hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? La mínima unidad de una sustancia simple es el átomo. La mínima unidad de una sustancia compuesta es la molécula, ¿de acuerdo? Entonces, vamos recordando porque son varios términos, pero esto de acá, chicos, por ejemplo, si tú te pones a revisar preguntas de ese preuni, en materia empiezan a dar vueltas, dar vueltas, un montón en esto de acá, que es la clasificación de la materia. Entonces, materia homogénea, uniforme o no uniforme. Materia homogénea, uniforme o no uniforme. Sí. Uniforme. Uniforme. Y materia heterogénea, No uniforme. no uniforme. la materia heterogénea únicamente, ¿qué puede ser? No uniforme. No uniforme, pero únicamente la materia heterogénea puede ser una mezcla. ¿De qué tipo? Heterogénea, ¿ya? Mientras que un material homogéneo puede clasificarse en dos grupos. O es una sustancia o es una mezcla homogénea. Si es un cuerpo químicamente puro, ¿qué cosa es? ¿Sustancia o mezcla homogénea? Sustancia. 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 O sinónimo de cuerpo químicamente puro es una sustancia, ¿de acuerdo? Las mezclas es la unión de dos o más cuerpos químicamente puros. Mantienen su identidad, se pueden separar por métodos físicos. Y en el caso de una sustancia, no, ellos sí son cuerpos químicamente puros. Pueden ser sustancias simples o elementos químicos o sustancias compuestas o compuestos químicos. ¿Cuál es la mínima unidad de una sustancia simple? El átomo. El átomo. ¿Cuál es la mínima unidad de una sustancia compuesta? Molécula. La molécula o la unidad forma. ¿De acuerdo? Eso grábenselo, chicos. Si eso se les mete en la cabeza, van a poder reventar cualquier, por ejemplo, problema o cualquier ejercicio de ese pregunta. ¿Ya? Entonces, preguntas hasta acá, chicos. Parece que alguien quiere consultar. Adrián, creo.
¿No? ¿Todo bien? Like para saber si están por ahí. ¿Querían consultar? Ya, listo. Bueno, siguiente. Acá simplemente te están poniendo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de una mezcla, es la unión de dos sustancias, dos o más sustancias químicamente puras, ¿de acuerdo? Los componentes mantienen sus propiedades. El agua no deja de ser agua, la sal no deja de ser sal cuando tú tienes una mezcla llamada salmuera o agua salada, ¿de acuerdo? La separación se da por métodos físicos. Por ejemplo, si yo quiero separar el agua de la sal, puedo utilizar la evaporación, lo mencionaron por ahí. Si yo quiero separar el agua del aceite, puedo utilizar, por ejemplo, la decantación, o sea, los dejo en reposo y como estos líquidos son inmiscibles, entonces se pueden separar, ¿ya? Y esta mezcla tiene una composición variable. ¿Qué significa? Que yo decido cuánto se pueden unir de una u otra sustancia. Obviamente no es infinito, pero yo puedo tomar esa decisión. Por ejemplo, yo puedo tener un vaso, le echo un poquito de azúcar, es una mezcla de agua con azúcar. O le puedo echar un poquito más de azúcar y sigue siendo agua azucarada, solamente que hay un poco más de azúcar que en el caso inicial. Entonces, la composición es variable, la composición no es definida. Y las mezclas se pueden separar en dos grandes grupos. ¿Es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea? ¿De acuerdo? Ahora, una sustancia. ¿Cuál es la característica de una sustancia? Que es un cuerpo químicamente puro. Este cuerpo químicamente puro puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Si es una sustancia simple, tiene un solo tipo de átomo. Ejemplo, mira, acá el O2 o el O3. Solamente hay oxígeno en la composición, ¿de acuerdo? Si es una sustancia compuesta, tiene más de un tipo de átomo. Por ejemplo, en el agua o el dióxido de carbono, ¿ya? A la sustancia simple se le llama elemento químico. A la sustancia compuesta se le llama compuesto químico. Las sustancias simples se representan por símbolos químicos. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo químico del oxígeno? La O, muy bien. Símbolo químico del hidrógeno, H, la símbolo químico del calcio, A, sea, Ca, muy bien, Ca. Símbolo químico del nitrógeno, N, N. Símbolo químico del fósforo, A, P, la P, claro, porque la F es flúor, ¿cierto? P es fósforo, F es flúor. En los símbolos químicos, la primera letra siempre es una letra mayúscula y la segunda letra puede ser una letra minúscula. Actualmente incluso hay elementos que tienen hasta 3 letras, ¿correcto? Y esas 3 letras se deben justamente a su ubicación en la tabla periódica. Para aquellos cuyos números atómicos sean mayor de 100, ya empiezan a tener 3 letras. Cada uno te representa un número, ¿de acuerdo? Ahora, algo que siempre le gusta utilizar, por ejemplo, a UNI en sus exámenes de admisión. A estas alturas, si tú estás pensando postular a UNI, por ejemplo, deberías revisar exámenes de admisión antiguo de CEPREUNI, de UNI, o preguntas de CEPREUNI, ¿ya? Y tú vas a encontrar algo que le gusta mucho mencionar o destacar a UNI, que es que las sustancias tienen composición fija, definida, invariable e independiente de su origen. Ah, profesor, ¿todo eso? Sí, no es complicado, simplemente es darte cuenta qué significado tiene que la composición sea fija, invariable e independiente de su origen. Por ejemplo, el agua. Imagínate que tú sacas un poco de agua del río Rima o sacas un poco de agua de cualquier río, la purificas, ¿ya? Y la llevas a analizar cuál va a ser la fórmula del agua pura. ¿Cuál va a ser su fórmula, chicos? H2O, H2O. H2O, correcto. Si yo me voy a un glaciar y del glaciar tomo un poco de hielo, lo descongelo, purifico el agua purificada, ¿qué fórmula va a tener? H2O. H2O. Si yo me voy al lado oscuro de la luna, a la capa oscura de la luna, ¿no? Que ahora se ha puesto tan de moda irse a la capa oscura de la luna o a la cara oscura de la luna, y tomo un poco de agua que hay ahí.
la traigo a la tierra, la purifico. ¿Esa agua qué fórmula va a tener, chicos? H2O. H2O. ¿Qué te quiero decir con todo lo que te he mencionado? No es que te estoy mandando al espacio o a otro lado, sino que lo que significa es que no me importa cuál sea el origen, siempre un compuesto va a tener la misma composición. Independiente de donde tú lo tengas, va a tener la misma composición. Profe, pero el agua de mar es salada. Sí, pero es que esa no es agua pura. Pues el agua químicamente pura es H2O, tienes que purificarla. Profe, pero el agua del río también es feísima, no creo que, no, es que también eso no es agua químicamente pura. Si tú purificas el agua, te va a quedar H2O, en cualquiera de esos casos. Siempre el agua va a tener 2 unidades de hidrógeno o 2 átomos de hidrógeno por 1 átomo de oxígeno. Composición definida, fija e invariable e independiente de su origen. Eso es lo que quiere decir con este último término, ¿de acuerdo? ¿Cómo logramos nosotros separar a las mezclas? Puede haber diferentes formas. Por ejemplo, el primer caso, el tamizado. ¿En dónde puedo utilizar el tamizado, por ejemplo, chicos? Denme una idea. ¿Dónde utilizo el tamizado? Pues en la harina. Por ejemplo, en la harina, ¿no? O por ejemplo, ustedes han visto que cuando van a tarrajear una casa, ¿no? Van a tarrajear una pared, ¿no? Compran arena fina, pero siempre tienen una malla, pasan a través de la malla a la arena y a veces quedan ahí piedritas, ¿cierto? Porque eso daña cuando tú estás haciendo el tarrajeo. El tamizado no es otra cosa que es un medio poroso, ¿ya? Tienes poros, tienes una malla que puede tener mayor tamaño, menor tamaño, y lo que tú haces al tamizar es que las partículas cuyo tamaño es menor que el poro pasan, y aquellas que tienen un tamaño mayor, obviamente, no van a pasar, ¿de acuerdo? Decantación significa dejar separar por reposo, ¿no? Por la gravedad. Aquí, por ejemplo, tengo hasta 3 líquidos, ¿ya? Vamos a imaginarnos que solamente aquí hay 2 líquidos. ¿Ya? Pero hay hasta 3 líquidos si tú tienes una buena visión. Te das cuenta que hay 1, 2 y 3 líquidos. Ninguno de los 3 líquidos se mezcla entre sí. Cuando ocurre eso, se dice que son inmiscibles. Por ejemplo, el agua y el aceite son inmiscibles, no se pueden mezclar, ¿de acuerdo? Forman una mezcla heterogénea. Pero acá hay algo muy importante, ¿ya? El que se va más al fondo es el que tiene mayor densidad. El que queda flotando es el que tiene menor densidad. Entonces, si para mí lo de arriba es aceite y lo de abajo es agua, y yo te pregunto, ¿quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el aceite? Ayúdame. El agua. El agua, porque el agua está abajo, ¿cierto? Y el aceite está arriba. Aunque mira, esta sustancia tiene menos densidad que el agua, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado porque no siempre se va a cumplir que algo que sea diferente del agua tiene menor densidad. Pero te pongo otro caso. Si tú echas hielo en agua, ¿qué pasa con el hielo? ¿Se hunde o flota? Flota. Flota. Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el hielo? Mayor densidad. No. El agua líquida, ¿cierto? Porque el hielo también es agua, pero en forma sólida, ¿ya? Filtración. Usas un medio filtrante. Ejemplo, hace un rato te dije, utiliza algodón compactado, haz que pase agua sucia y te va a salir agua clara a través del pico de una botella de plástico. Acá estamos utilizando papel filtro, por ejemplo, para el café. Pero si tú te compras un filtrante, una infusión, ya sea té, hierba luisa o de repente té verde, qué sé yo, el papelito que envuelve lo que está dentro, ese es el filtrante. O sea, tú dices, oye, me voy a comprar un filtrante. No, no te vas a comprar un filtrante, te vas a comprar una infusión, ¿ya? Hojita de infusión que se encuentra en un medio filtrante, ¿de acuerdo? Otra forma de separar las mezclas es, por ejemplo, la centrifugación. Aquí ocurre cuando es muy difícil separar a los sólidos que están suspendidos. Entonces utilizo el efecto de la gravedad. Utilizas una centrífuga y la centrífuga va a provocar de que los sólidos se vaya al fondo y se compacte. Eso, por ejemplo, se utiliza cuando tú tienes muestras de sangre. Las colocas ahí, lo que tú tienes aquí es una centrífuga. ¿Dónde has escuchado la palabra centrífuga? Es común la palabra centrífuga. ¿Dónde la has escuchado? En la lavadora. En la lavadora, claro.
¿Y qué es la centrífuga? No es otra cosa que algo así como un tamborcito donde tú pones la ropa y da un montón de vueltitas. ¿Y por qué te ayuda a que dé un montón de vueltitas? Porque esas vueltitas que da hace posible de que el agua salga expulsada hacia los laterales y se produce el proceso de secado, ¿de acuerdo? Otra forma de poder separar a las mezclas típicamente líquidas es la destilación. Esto ocurre normalmente cuando tú tienes dos líquidos de diferente punto de ebullición. Ejemplo, el agua y el alcohol. El alcohol tiene menor temperatura de ebullición, o sea, hierve a menor temperatura. Por lo tanto, lo calientas y el primero que va a escapar es el alcohol. Y quien va a ir quedando es el agua. Es la primera destilación. ¿De acuerdo? Y una última forma es, por ejemplo, la evaporación. La evaporación es simplemente calentar, dejar que el líquido se evapore y en el fondo te va a quedar el sólido que se encuentra mezclado ahí. ¿Ya? Listo. Nos queda, estamos justo a punto de terminar la